José Anastasio Quintero Segura. Su servidor, diputado, muchas gracias. Muy buenos días. ¿Está prendido? Sí, ¿Está prendido? Sí. Muy buenos días. Quiero, a nombre del Congreso y obviamente a nombre de la Comisión de Justicia, darle a usted la bienvenida. Como está de su conocimiento, una entrevista. Esta no tiene que ver con el conocimiento, yo creo que eso ya hicieron un examen teórico, práctico, ¿no? Entonces, más que nada, obedece a una entrevista personal con los de la comisión y obviamente, como lo marca, también los representantes e integrantes del Consejo de Participación. En esta mesa está nuestro amigo Pedro Vicente Veros, quien estará aquí acompañando. Entonces, si gusta, cedemos el uso a la palabra a usted, para alguna usted entrevista o como guste. Candidato, hay una parte que no hemos tocado ni en los exámenes académicos ni en la evaluación que hizo el CPS, pero sin duda hay una parte importante en la que, ahora que tiene ya desde 2015 funcionando el Sistema Nacional y el Sistema Estatal Anticorrupción, hay de pronto asimetrías en los poderes públicos frente al fenómeno de la corrupción. No quiero decir que alguien esté bien o que esté mal, sin embargo, es mucho más visible la labor, buena, regular o mala, pero la labor en el Ejecutivo sobre la aplicación del sistema anticorrupción, la propia del Legislativo, con quien hemos tenido, particularmente en este trienio, una franca colaboración y discusión y diferencia, pero de pronto el Poder Judicial no lo observamos dentro de la misma lógica. ¿Qué hacer para atender un reclamo que se nos hace a todos, al Ejecutivo, al Legislativo, pero ahora particularmente al Judicial por el proceso que estamos viviendo? ¿Cómo hacer para que el Poder Judicial se incorpore de manera plena a estos esquemas de rendición de cuentas que hay que reconocer que faltan y hay que empujar? ¿Cómo hacerle en ese sentido? Muchas gracias. Primero que nada, gracias por recibirme aquí en su casa, en la casa de todos y sobre todo por la amabilidad que han tenido en este proceso para con todos los participantes. Definitivamente la impartición de justicia se ha alejado un poco de esta parte de la socialización. No soy ajeno de esa condición. ¿Qué hacer? La tecnología y la visibilidad de los procesos creo que es la respuesta. Tengo la fortuna de participar en un juzgado de oralidad, me correspondió conocer el juzgado de oralidad desde su origen en 2015 y estoy, además de contento a título personal y profesional, estoy convencido de que la gente ha entendido cuál es la función que tenemos nosotros dentro, alguna vez muy compleja, alguna vez muy sencilla, pero sobre todo esa parte de la calidez de explicarle a una persona cómo fue su proceso, cuál es el resultado, el porqué de su resolución. Me parece que eso deja un estado de satisfacción. He tenido la fortuna de dictar sentencias condenatorias a alguna de las partes que al final del día terminan generando esa condición de agradecimiento y empatía con el juzgador porque lo hacemos así, visible. Además quedamos desde luego videograbados, audiograbados y generamos una condición justamente de visibilidad que no nos da lugar a dudas para efecto de poder rendir cuentas. Creo que la tecnología y la visibilidad, que además ahora después de la pandemia nos dejó un buen aprendizaje para iniciar estos procesos a través de medios electrónicos con el uso de las plataformas de videoconferencia, permiten que todo mundo pueda estar expuesto a esa condición que me parece lo más adecuado. En el Poder Judicial no hay nada que ocultar. La diferencia es que no hemos tenido la fortuna de comunicarlo adecuadamente. Y algunos sí, algunos no hemos tenido esa fortuna. Yo he tenido, insisto, la fortuna de participar en un juzgado de oralidad. Todas las audiencias ahí están videograbadas y creo que esta es el mecanismo, es el camino. Hay diferentes estados que han logrado trascender también el tema de la oralidad, no solamente a la primera instancia, sino también a la segunda instancia, y esto permite esa condición de progresividad del derecho fundamental. Yo no puedo sentirme contento o sentirme satisfecho con un proceso cuando no lo conocí, cuando no lo vi, cuando no tuve el acercamiento con el juzgador, con el secretario, de manera directa y palpable en mi asunto. De ahí que los principios que se incorporaron a la Constitución desde 2008 y que luego permean para el área en la que particularmente yo me desempeño, que es el área mercantil, en 2011, han permitido que esa condición de inmediación
no solamente me dé la oportunidad, sino me obligue además de tener esa condición de acercamiento con el justiciable. Estoy convencido que es la única manera de poder cambiar la percepción que se tiene hasta cierto punto negativa del Poder Judicial, y la única manera es justamente visibilizando nuestro trabajo y dejándolo plasmado ahora con el uso de la tecnología, insisto, en videoconferencia o audioconferencias que se practican. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Yo diputado. le preguntaría a usted de manera muy puntual, muy concreta, ¿cuáles son las debilidades, obstáculos que hay que vencer en el Supremo Tribunal de Justicia, de su perspectiva y de llegar a ser magistrado? Definitivamente la capacitación continua, la incorporación de la tecnología, que nos ha costado mucho trabajo, verdaderamente lo digo pues hasta cierto punto con desánimo. Los propios operadores externos no quieren, son reacios a vincularse con la tecnología. Creo que incorporando mejores mecanismos de tecnología y que además modifiquemos nuestros sistemas de impugnación. La apelación requiere de un mecanismo mucho más simple de acceder a este recurso eficaz de defensa. Muchas ocasiones en los procesos hay desaliento porque la apelación es compleja desde su presentación y en su trámite. Creo que visibilizarla en segunda instancia a través de los mecanismos de tecnología y hacer recursos no tan frecuentes. Pongo un ejemplo: en los procesos hipotecarios el recurso único es contra la sentencia y eventualmente contra los procesos al inicio ante la inadmisión de la demanda, pero típicamente la apelación es contra la sentencia. Eso agiliza mucho el proceso y además en única apelación podemos revisar toda esta condición del proceso, visibilizarlo a través de estos mecanismos de tecnología, a través de audiencias públicas, y generar esa certeza de que el recurso sea eficaz y eficiente para dar un resultado al justiciable y además una percepción efectiva de impartición de justicia. Me parece que no lo quiero llamar opacidad, pero esta condición de conformidad en que las cosas continúen como están han generado una mala impresión para el Poder Judicial, y creo que ha venido cambiando desde el 2015 a la fecha, ha venido cambiando, y como magistrado ese sería uno de mis objetivos. El tema de la preparación constante, de la capacitación constante. Me siento afortunado por pertenecer al grupo de capacitadores del Poder Judicial a través del Consejo de la Judicatura, y el divulgar la cultura jurídica en todo el Estado me parece súper importante, porque al final del día es el único mecanismo de tener una condición de defensa con una eficaz defensa y con un abogado que tenga capacitación y vínculo con el propio Poder Judicial. Le damos también la bienvenida aquí al diputado Enrique Diputado, buen día, Velázquez. muchas gracias. Estamos Muchas gracias. con el primer participante. ¿Desea hacer usted algún interrogatorio al respecto o ya por más felicitarlo por participar. Muchas gracias por recibirme y encantado de participar en el proceso. Es una gran experiencia y sobre todo con el ánimo de poder servir a Jalisco si fuera el caso. Muchas gracias. Muy amable. Gracias a todos. Muy amable. Gracias a ustedes. Muy amable. Gracias. Que tengan muy buen día. Gracias. Gracias y gusto saludarlo. Adelante, licenciado. Son 5 minutos, 10, los que nos estamos programando. Muy bien. Nos vamos a ir. Pasa el que sigue, ¿no? Adelante, licenciado. Buenos días. Muy buenos días. Le damos a nombre del Congreso del Estado, particularmente de los integrantes de la Comisión de Justicia, del cual los diputados aquí presentes, tanto el diputado Enrique Velázquez y un servidor, formamos parte. Obviamente, y como lo establece parte de la convocatoria, está presente también el Comité de Participación Social en su representante Vicente Viveros, ¿no? Queremos, a nombre de esta comisión, darle la bienvenida. Si tiene usted 3 minutos para hacer alguna exposición de por qué lo motivó a participar en este proceso, y posteriormente una pregunta o alguna entrevista directa de mis compañeros o el de La Voz. Ok, gracias. ¿Sí está encendido esto? Sí, ¿verdad? No. ¿Sí? ¿Sí se escucha? Ah, ok. Buenos días, diputados, maestro Vicente, del Comité de Participación Social. Bueno, pues voy a hacer breve, ¿verdad? No tenemos tiempo. Voy a hablar de por qué soy idónea para ocupar el cargo de magistrada del Supremo Tribunal. Soy abogada, egresada de la Universidad de Guadalajara, de la Facultad de Derecho,
Tengo 2 maestrías, una en Derecho Corporativo, otra en Impuestos. Tengo 5 diplomados, el último fue en 2022, un diplomado en Amparo impartido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, otro diplomado en Medios Alternativos de Solución de Controversias, otro en Juicios Orales y otros 3 diplomados en diversas materias. Tengo 30 años de experiencia profesional, desde 1993 que ingresé a la Facultad de Derecho, pues se usaba, bueno, se usa todavía, ingresé como meritoria a un juzgado de primera instancia, al tercero civil. Ahí aprendes todo el manejo de juzgados, libretas, te ponen a notificar, te enseñan, empiezas a hacer acuerdos, a medio a proyectar asuntos. Posterior, a la par también era secretaria en la Secretaría de Educación Jalisco, luego de ahí trabajé en la sección 47, en el jurídico del Sindicato de Maestros de la Educación, 4 años, y eso fue los primeros años. A partir de 2008 estuve en OmniLife, del 97 al 2008 estuve en OmniLife de México. Fui abogada en el corporativo, llevaba asuntos ahí en materia civil, mercantil, amparos, fiscales, administrativo. Cuando multaban al estadio por sobrecupo en los juegos de Chivas, yo atendía esas demandas de nulidad, las interponía ante el Tribunal Administrativo. Fui del equipo de abogados que trabajamos en la transformación de Club Deportivo Guadalajara C a SADCB, y hasta 2009 estuve ahí cuando hubo como una reingeniería en todo el corporativo de OmniLife. De 2009 a la fecha he estado en el servicio público. Actualmente soy asesora de la presidenta en el ITEI, estuve en el Centro de Justicia para la Mujer, estuve 2 años en el Consejo de la Judicatura como coordinadora, como jefa de sección en la coordinación de amparos, fui subcontralora en el IEPC, jefa de Administración y Finanzas, que te encargas de compras, inventarios, todas esas situaciones, jefa de Control de Siniestros y Bienes Inmuebles en DIF Jalisco. Todo lo cual me brinda, también fui titular de la unidad de género en el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco en 2019 y 2020, cuando comenzó la pandemia. Todo ello me brinda un bagaje, un conocimiento en general. He estado en lo jurisdiccional, he estado como litigante, he estado como funcionaria pública, me brinda madurez, experiencia, conocimiento del derecho también, cultura y sensibilidad política y social que son importantes para un juzgador. Por lo que quiero comentarles respetuosamente, diputados y miembros del CPS, que respecto al examen de conocimientos en mi situación. Yo hace 3 años participé en la convocatoria para elegir a 5 magistradas del Supremo Tribunal. Obtuve 64 aciertos, en obtuve 52. Y quedé en las quintetas, quedé en una quinteta para ser magistrada del Supremo. Eso fue hace 3 años. No considero que no es se demuestra pues que este tipo de exámenes no son la herramienta idónea para obtener los mejores perfiles. En mi caso, 3 años de experiencia, continué trabajando, como lo hago desde los 14 años de edad. Y en 3 años bajé 11 puntos cuando trabajé en el Consejo de la Judicatura, en el Centro de Justicia de la Mujer. Hace 6 meses esta legislatura me eligió como comisionada presidenta suplente del ITEI, con el cual, reitero, aumenté mi bagaje de conocimientos en general, porque ahí pasé filtros, exámenes, entrevistas y exámenes pesados también. Pero bueno, solo un comentario que les quiero hacer, y por mi experiencia profesional de 30 años, por la sensibilidad, en mis años como litigante y como funcionaria pública, como litigante he llevado divorcios, custodias, convivencias. Debe ser muy importante también a la hora de juzgar atender las cuestiones de género, en el sentido de que considero que actualmente ha habido, no digamos un exceso, ya termino con esto. Sí, para que le puedan hacer alguna pregunta, por favor. Porque sí, hay lo agenda. tiene contemplado, Hay agenda, ok. pero Sí, no, sí, claro. No, ya estoy terminando. Entonces, pues es todo. Muchas gracias. Gracias.
Diputado, ¿tiene usted alguna? Sí. A la maestra Sofía yo le quisiera preguntar, yo conozco su trayectoria, y yo fui presidente de la Comisión de Justicia y he visto cómo ha participado en las diferentes convocatorias y efectivamente ha tenido buenos resultados. Pero me quisiera enfocar un poquito más al plan de trabajo que nos planteó, por la experiencia que usted tiene en el tema de la justicia digital. Usted expone que hay un atraso en el Poder Judicial y hay una reticencia, o sea, hay como… nos resistimos a la modernización en muchos espacios, ¿no? Sobre todo en instituciones públicas. Entonces, ¿cuál sería así como lo más importante que usted podría considerar que se debe hacer en el Supremo Tribunal, en la justicia digital, no únicamente en el tema de los expedientes, sino qué más podríamos avanzar? Aquí lo tengo en mi proyecto de trabajo. Pues es un tema complejo que pues ustedes más que nadie saben porque lo han venido trabajando, gestionando, impulsando. Y pues primero parte del presupuesto, ¿verdad? Que como sabemos, hubo un aumento del presupuesto al Poder Judicial, el 2023, ya no este año, para aplicarse en este ejercicio. Y primero es el presupuesto y la voluntad, pues se necesitan equipos de cómputo, casi me iría por el voluntad hay para hacerlo. Y yo creo que todos los juzgadores y aún todos los litigantes deseamos que se digitalice y que se eficienticen todos los procedimientos, que sea como lo manda la Constitución General de la República, procesos de justicia pronta y expedita, y todos los demás pues principios que señala. Pero bueno, en concreto comenzaría por comenzar a digitalizar y a notificar de forma por líneas, por medios electrónicos. Ya se está realizando en los juzgados de primera instancia y que se continúe implementando en las salas del Supremo Tribunal. De ahí, y se necesitan, ya lo reitero, equipos de cómputo, que haya más gente en informática, recursos humanos y materiales para poder implementar el cambio, avanzar en la tecnología. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Más que una pregunta, solamente reiterar, también tengo la fortuna de conocer a la maestra Sofía desde hace muchos años y no tengo ninguna duda sobre sus capacidades como persona y como profesional. No hago pregunta porque ya luego nos colgamos en el tiempo y solamente quería dejar constancia de ello. Gracias. Gracias, maestro. Gracias, diputados. Muy amable, y gracias. Gracias. Igual. Adelante. Gerardo González. Mayra, no. Diga Mayra Angélica. Norma Angélica. Mayra Angélica. Mayra Angélica. Gerardo. No está. Sí. ¿Sí está? No, Gerardo no. Va a seguir Mayra. Esto ya los traigo yo. Estos son los… Tome asiento. Muchas gracias, buenos días. Su nombre es… Mayra Angélica Sánchez. Mayra Angélica Sánchez Grajeda. Así es. A nombre del Congreso del Estado y evidentemente de nuestra Comisión de Justicia, las y los diputados que la integramos, dos de ellos aquí presentes, el diputado Enrique Velázquez y un servidor, y también a nombre del integrante del Comité de Participación Social, Vicente Bebero, le damos la bienvenida. Muchas Estamos gracias. Desahogando una de las etapas de la convocatoria de la cual usted está participando y nos gustaría otorgarle 2-3 minutos que nos explicara, no el currículum y además no es una entrevista de conocimientos, sino más bien las razones jurídicas o de personales que la motivaron a participar en este proceso para ser magistrada de llegar a ser electa. Perdón. Bueno, de hecho yo traigo elaborado una comparecencia, ¿no? Muy redactada, muy bonita. Sin embargo, pues dada las especificaciones que me dice, pues principalmente tengo 17 años, más de 17 años en el ejercicio de mi profesión como abogada. Soy abogada por parte de la Universidad de Guadalajara, que pues me dio la oportunidad de ejercer la carrera que tanto amo. Soy una apasionada del derecho. Me he destacado como litigante en materia constitucional y de derechos humanos.
y a partir de que se empiezan a modificar estas formas de evaluar este tipo de procesos y a los perfiles adecuados para ingresar al Poder Judicial, es que me permití yo misma romper ese paradigma, esa barrera que siempre como abogados tenemos desde afuera, de ver el Poder Judicial precisamente en las personas que acceden a él, espacios limitados, ¿no? Espacios limitados para ello. Por eso me permití participar, a partir de que cumplí la mayoría suficiente de edad, y pues seguiré participando para lograr un espacio ahí. ¿Puedo leer esto? Claro, Ok, gracias. Bueno, comparezco ante ustedes para exponer quién soy, más allá de los documentos que forman parte de mi currículum, cuál ha sido mi trayectoria, la visión que me motiva a querer tener el honor de servir en el Estado, en el Supremo Tribunal de Justicia. Me gustaría hacerlo de forma breve, con 3 conceptos: la justicia como valor, la justicia como vivencia y la justicia como construcción de un futuro para todos. Decía un jurista tapatío que la justicia era el mínimo de amor socialmente exigible. Quiero expresarles que soy una mujer educada en la justicia, en la igualdad, en la libertad de pensamiento y de convicciones, y no soy ajena a los retos estructurales de nuestro Estado y país que hacen de la fortaleza del Poder Judicial una necesidad. Y esa es la labor que tenemos frente a nosotros en el marco de las competencias, hacer de este alto honor un verdadero espacio que garantice la igualdad de consideración y respeto a las personas. Para lograr lo anterior es importante que se observe la justicia como vivencia. En mi caso, esa es una de las razones por las cuales quise estudiar el derecho. En un contexto de necesidad, como madre, hice un importante esfuerzo para trabajar y estudiar en la Universidad de Guadalajara, que es mi alma mater, consciente de los retos, pero determinada en los resultados. A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de hacer que el derecho sea una vivencia para muchas personas en más de 17 años de carrera profesional y más de 1 millar de asuntos que he tenido la oportunidad de estudiar y de defender. Hoy lo digo con toda claridad, no he necesitado estar dentro del Poder Judicial para saber sus necesidades, las oportunidades de mejora y los avances que han logrado. La profesión que ejerzo me motiva a seguir aprendiendo, a seguir innovando, a generar precedentes no solo para las personas que he representado, sino a la sociedad en general. Me apasiona generar cambios en la forma en que se ejerce el derecho. Por ello, mi aspiración nace de la experiencia de estos años en el ejercicio de mi profesión, como abogada en la defensa del respeto a los derechos humanos. Mi preparación que se ha destacado tanto en el ámbito público como en la iniciativa privada. Como titular de direcciones en áreas relacionadas a los derechos humanos, constitucional, amparo en todas las materias como el derecho civil, mercantil, familiar, penal, derecho urbano, derecho ambiental, derecho fiscal, derecho aduanero, responsabilidad de servidores públicos, del Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción, derecho notarial, societario, con mi participación en asuntos de trascendencia internacional. Con relación a la cultura de la paz, también me he preparado como mediadora, y de esta forma he concluido muchos de los procesos judiciales de los cuales he formado parte. El trabajo realizado da fe de mi profesionalización, principalmente en lo relacionado a los principios que rigen nuestra Constitución, acorde a las exigencias internacionales. Para mí el derecho no debe de ser algo que expresamos o estudiamos en abstracto. Es la forma de regular la convivencia y garantiza la vida digna de las personas. Y en ese sentido hoy estamos ante una inmensa oportunidad de construir e innovar sobre todos los derechos que surgen y matizan nuestras posiciones. Estoy consciente de las tendencias de la sociedad y las exigencias de nuestras instituciones. Considero que puedo aportar mucho con mi experiencia profesional y personal para contribuir ideas y defender los derechos humanos dentro del Poder Judicial. Muchas gracias. Muy bien, Mayra. ¿Tiene usted alguna...? No, primero felicitar a Mayra por ser uno de los mejores resultados en el examen de Ceneval. No es un asunto sencillo, solamente hay 2 calificaciones de 80 hacia arriba y Mayra es una de ellas. Y atenta en la responsabilidad que adquiere el Comité de Participación Social. Mañana
mañana jueves, daremos a conocer los resultados de algunos aspirantes que nos solicitaron alguna reconsideración en cuanto a nuestra evaluación, y mañana a las 10:30 de la mañana tendremos esta sesión de manera pública para hacerla llegar inmediatamente al Congreso del Estado para que pueda ser tomada en cuenta en la votación que tendrá la comisión y el pleno, y elegir a las mejores personas para ocupar el cargo. Muchas felicidades. Gracias por todo. Diputado, adelante. De la misma manera, yo felicitar a Mayra por su resultado. Gracias. Son varias evaluaciones, además creo que la más complicada es el examen de Ceneval, es una institución que está reconocida como tener un examen complicado, y eso me parece que es que debemos de felicitarla por eso, ¿no? Muchas gracias. Y dentro del plan de trabajo me queda claro su preparación, y bueno, pues hemos compañero del Congreso y le quiero desear mucho éxito. Muchísimas gracias por todo. Hasta luego, que tenga buen día. Gracias. Muchas gracias, felicidades. Muy buenos días. Licenciado Gerardo. Jorge Alejandro. Jorge Góngora. Alejandro. Entonces, Servidor, sí, correcto. Muy bien, a nombre del Congreso del Estado y particularmente de la Comisión de Justicia, le damos a usted la bienvenida para desahogar esta etapa de la convocatoria de la cual usted está participando para una de las vacantes del Supremo Tribunal de Justicia. Muchísimas gracias. ¿Le podemos ceder el uso de la palabra, 2-3 minutos, para que nos exponga Sí, su adelante. inquietud de Sí, participar? claro. Adelante. Con mucho gusto, muchas gracias. Primero que nada, agradecer la oportunidad de exponer el plan de trabajo. Es un plan de trabajo muy concreto, muy sólido, con 3 vertientes fundamentales: el respeto a los derechos humanos, una agenda de difusión dentro del Supremo Tribunal y hacia afuera del Supremo Tribunal, una agenda de fortalecimiento institucional y una agenda de transparencia y rendición de cuentas, vinculadas entre sí. ¿Cuál es el vínculo entre estas 3? Por principio de cuentas, el respeto y la perspectiva de género dentro del Supremo Tribunal de Justicia y también dentro de las resoluciones del Supremo Tribunal de Justicia en sus sentencias. Lo digo rápidamente, hemos tenido la oportunidad de observar que muchas de estas resoluciones no cuentan con este lenguaje apropiado para la perspectiva de género, en el sentido para las personas que cuentan con una protección sustancial dentro de la Constitución, que son personas con discapacidad, pueblos originarios, niñas menores y adolescentes, así como también para personas de la diversidad sexual. Una sentencia que contenga ese lenguaje específico dictado hacia estas personas, yo creo que es una obligación que tiene el Supremo Tribunal de Justicia. Para ello, y dentro de estos mismos ejes, sí necesitamos una unidad dentro del Supremo Tribunal de apoyo, una unidad de análisis multidisciplinar que contenga entre sus filas psicólogos, antropólogos, sociólogos, que nos permitan ver esos contextos sociales disruptivos en estos tiempos, exponenciales incluso, que muchas veces no están integrados en nuestros códigos, en nuestras leyes, y con ello nos permitirá tener herramientas, análisis, informes para una mejor resolución de estos casos. Prevenir, sobre todo, violaciones a derechos humanos o casos futuros que puedan llegar al Supremo Tribunal, poderlo resolver de esta magnitud a través de un análisis multidisciplinar, conforme también a la aplicación de la convencionalidad de las leyes. Otro tema que viene vinculado a este proyecto específico es la rendición de cuentas. Necesitamos fortalecer los consejos consultivos, necesitamos fortalecer las audiencias ciudadanas. Pareciera un Supremo Tribunal alejado de las dolencias, alejado también de las resoluciones, y pareciera que únicamente se encierran estos juzgadores a determinar. Necesitamos esas audiencias públicas, reactivarlas en cada una de las vertientes del Supremo Tribunal. No obstante, también un sistema digital, aprovechando el día de hoy, que tuvimos una pandemia y que nos abrió las puertas para la digitalización de muchas cosas, y no me refiero solamente a escanear documentos, sino una digitalización efectiva, que al momento de recibir estos expedientes dentro de las diversas salas del Supremo Tribunal y hacerlo extensivo también al Consejo de la Judicatura, que tenga la fecha de recepción,
el turno del magistrado que le va a tocar e inmediatamente, conforme a los diversos códigos y leyes, que ya nos esté informando a través de una aplicación a los justiciables y a los juzgadores los términos que vienen y proceden para que se cumplan en tiempo y forma y abatir el rezago. Así, enterados justiciables y enterados también los juzgadores para el cumplimiento de los términos en específico. Y bueno, no significa suplir el sistema tradicional, sino paulatinamente irlo dejando atrás, abatir, sobre todo en muchos casos, el tema del sistema tradicional penal y ya completamente mudarnos completamente al sistema de justicia penal actual de corte acusatorio. Sería básicamente las propuestas vinculadas entre sí, 3 ejes fundamentales con cada una de sus acciones. No, muy bien, muy bien. ¿Tiene usted, a ver, diputado Enrique? Pues saludarlo, maestro. Bueno, bienvenido al Congreso. Gusto. Gracias. Diputado. Y me gustaría que abundara un poquito, que nos dijera un poquito más sobre el Consejo Consultivo. Eso que Consultivo Ciudadano, ¿verdad? Correcto. ¿Qué propone? ¿Cómo ayudaría Está contemplado dentro de la ley orgánica del Poder Judicial, pero quizás no ha sido lo suficientemente transparente, quizás no ha sido lo suficientemente orgánico, sustancial, de emitir sus opiniones públicas. Entonces yo creo que ese Consejo Consultivo puede ser el primer paso y herramienta para una audiencia pública respecto de los asuntos que se vierten dentro del Supremo Tribunal y prácticas al interior, sobre todo en la en la consulta de muchísimos de los expedientes. Debemos de dejar de tener criterios únicos para tener criterios conformes y convencionales, y el Consejo Consultivo nos puede apoyar. Un Consejo Consultivo profesional, donde se encuentren, sí, juzgadores, académicos, sociedad civil organizada y colectivos de víctimas, puede ser una oportunidad grandísima para el Supremo Tribunal y posicionarse número 1 a nivel nacional, incluso ser un ejemplo a nivel americano. Con este sistema que tenemos de derechos humanos, estamos en una oportunidad grandísima de momento. Hay grandes avances, hay que decirlo, pero falta consolidarlos y creo que estamos en una oportunidad genial para poderlo consolidar en este momento. Bien, maestro. Gracias. Desea, adelante. Yo más que una pregunta, voy a aprovechar estos espacios para hacerle peticiones a todos los candidatos que ojalá sean electos. Maestro Jorge, Bienvenido. Uno, bienvenido. Qué bueno que piensa que las sentencias tienen que venir en otro léxico que sea mucho más entendible, no solamente para las minorías, para el resto de los seres humanos que sabemos leer y escribir, y que llegamos a los límites en el que a veces en alguna de las dos partes tiene que preguntarle al juez cuál fue la determinación, porque es inentendible. Claro. Y es un asunto que no es excepción, sucede de vez en vez. 1. 2. Una petición que, la digo con pena, el sistema estatal anticorrupción no se encuentra completo en el estado de Jalisco. Después de más de 5 años no hemos podido instalar nuestro sistema estatal de fiscalización porque siempre nos ha faltado la parte del órgano interno de control del Poder Judicial del estado de Jalisco. Estamos atorados y ahí tenemos una tacha a nivel nacional porque no hemos podido instalar nuestro sistema estatal de fiscalización porque el Poder Judicial no ha habido, no quiero decir qué, pero no ha habido los elementos suficientes para que el órgano interno de control se integre junto con la Contraloría del Estado y la Auditoría Superior del Estado a instalar el sistema estatal de fiscalización. Cosa que me parece triste en pleno 2024 y después de los esfuerzos que ha hecho el legislativo y que ha hecho mucha gente para tratar de empujar los sistemas anticorrupción, y ahí el Poder Judicial sigue teniendo ese punto faltante. Lo hago más como petición, en caso de que sí espero, sea usted elegido magistrado del Supremo Tribunal de Justicia. Cuente que de su parte se impulsará el sistema estatal de anticorrupción dentro del Poder Judicial. Creo que también la ley orgánica contempla el Centro de Evaluación y Control de Confianza, que de momento no está funcionando, echado a andar. Yo creo que sí debería comenzarse los trabajos de inicio para contemplarlo y ya esté debidamente establecido. Gracias. Sin ningún problema, claro que sí. Con la Muchas experiencia gracias, del servidor, maestro. adelante. Sí. Quiero saludarlo, ¿eh? Sí, muchísimas gracias. Está muy bien. Muy bien. Buen día, muchas gracias. Buen día, Gilda Vanessa López Mena. Muy buenos días. Buenos días, diputados. A nombre del Congreso del Estado y de la Comisión de Justicia, quienes las y los diputados la integramos, y aquí también con la
presencia y participación de los representantes e integrantes del Comité de Participación Social, el señor Viveros, le damos la bienvenida. Estamos desahogando una de las etapas de esta convocatoria de la cual usted está participando para ocupar una de las vacantes de la magistratura del Supremo Tribunal de Justicia. De acuerdo al formato que se ha acordado, le vamos a conceder unos minutos para que nos exponga con libertad y confianza cuál es su aspiración, por qué le llevó a participar en este proceso. Muchas y luego gracias. ya le preguntarán aquí los compañeros también. Muchas gracias, diputados, integrante del Comité de Participación Social. Primero me presento, soy Gilda Vanessa López Mena, soy abogada, maestra en Derecho y con una especialidad en Derecho. Tengo un ejercicio profesional de 20 años, una trayectoria en la que me he podido desempeñar en el ámbito privado como consultora legal, pero también en el Poder Ejecutivo a través de diferentes espacios de decisión, en el Poder Judicial como secretaria relatora, es decir, como aquella persona que somete a consideración de los magistrados una decisión judicial, y en este Poder Ejecutivo como titular de un órgano técnico primero de la Comisión de Seguridad y Justicia y después de la Comisión de Educación. Es decir, la persona que dictamina la procedencia y la determinación de incorporar o no al sistema jurídico en Jalisco una norma. En consecuencia, puedo decir que conozco la ley, el proceso de creación, el proceso de aplicación, pero también de su interpretación. Y no menos importante, el proceso de enseñanza a través de mi práctica como docente universitaria. Y esa es la experiencia que pongo a su consideración para poder integrar el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. En relación al plan de trabajo que se nos requirió, parto específicamente de las atribuciones que tienen las y los magistrados como integrantes de una sala y cómo desde el trabajo de su sala se imparte y repercute en la planeación institucional y cómo se abona desde una sala a lograr la misión y la visión y el cumplimiento de los ejes estratégicos que se tienen definido en esta gran planeación institucional. Para mí, desde mi punto de vista, lo más importante que me gustaría abonar son dos cosas. La primera es reducir el terrible índice de impunidad que tiene Jalisco y segunda, también el índice de corrupción que pesa sobre las y los funcionarios judiciales. ¿Qué nos dice el índice de impunidad? Pues es un problema multifactorial, pero desde el punto de vista del judicial nos dice que hay personas que no han sido procesadas y que no han tenido una sentencia condenatoria o absolutoria. Y frente a esta está una persona que no ha sido restituido en el goce de sus derechos. Entonces, ¿qué se requiere para que una persona viva en plenitud esos derechos humanos y cómo lograr una justicia que los respete y garantice de forma progresiva esos derechos? Pues tiene que haber una decisión judicial que se decida a partir justamente del Estado de Derecho. Yo me di a la tarea de hacer una revisión de algunas de las sentencias que ha emitido las diferentes salas del Supremo Tribunal de Justicia y advierto, sí, que se decide desde el derecho, que se decide desde la interpretación de la norma. Sin embargo, como estudiosa del derecho, existe una categoría que se llama interseccionalidad y la interseccionalidad es un factor que abona desde el punto de vista gradual a la progresión de los derechos humanos. ¿Y qué significa esta interseccionalidad? Es una categoría de análisis que no es nueva, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos la tiene incorporada en sus sentencias, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación la tiene incorporada en sus sentencias y lo que permite es tener una visión integral de un caso. Lo que nos permite la interseccionalidad es advertir que en un asunto particular una persona puede caer en diferentes supuestos de discriminación y al estar en esos diferentes supuestos de discriminación, la resolución que obtenga tendría que ser mucho más favorecedora. Una resolución en donde no se garanticen los derechos humanos en plenitud, pues no es justicia. ¿A qué me refiero con esa interseccionalidad? En el caso, por ejemplo, existen las denominadas categorías sospechosas, ser miembro de una comunidad indígena, ser una mujer, ser discapacitada, pertenecer a una etnia, ser afromexicano, el estado civil de las personas. Y si en un caso en donde está sometida a la jurisdicción, por ejemplo, una persona indígena que ha sido víctima de tortura, hay dos categorías sospechosas que tienen que chocar y se tiene que decidir partir, no revictimizándola, sino entender que la pertenencia a esos dos grupos o categorías necesita que el Estado vigile más el derecho que tiene que decidir. En el caso de los niños discapacitados, mujeres, indígenas, solteras, que son víctimas de violencia, pues tienen tres categorías. Y eso es la parte que a mí me gustaría desde la sala poder abonar, y entiendo que el derecho se decide mejor en colegiado, pero esa es la visión que a mí me gustaría impartir
desde la integración de la sala. En relación a la corrupción, puedo decir que no hay acto corruptor que sea pequeño, sea mucho, afecta directamente a los justiciables, y para mí un impermeable contra la corrupción es la independencia, la objetividad y la imparcialidad. Decidir solamente desde el derecho. Y finalmente creo que hoy por hoy en la sociedad todos anhelamos la paz. Desde el punto de vista del judicial se construye el Estado de Derecho y es un camino hacia la paz. ¿Por qué? Porque es el cauce legal que se le da a los conflictos, y la resolución de conflictos a través de ese cauce institucional pues permite no desviar la atención social a otro lado. Muy bien. Diputado, ¿quieres? No? A ver. Gracias, diputado presidente. Claro que sí. Gilda, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Muchas felicidades por tu exposición. Rápidamente, mencionas deseables, la independencia, la objetividad en el ejercicio de ser juzgadora. Sin embargo, conociendo el entorno político, no solamente del Poder Judicial, sino de los poderes públicos en el Estado y en México, ¿cómo lograr particularmente esa independencia cuando hay vicios acrecentados en todos los poderes y la exigencia de que la impartición de justicia esté libre de elementos o vicios de posibles actos de corrupción, entre ellos el más importante, el de poder decidir con independencia? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo pasar del dicho al hecho? La independencia sí es un anhelo, en tanto que incluso primero formó parte de los códigos de ética. En el ejercicio público, en todos los ámbitos, en el ejecutivo, en el legislativo y en el judicial, parte fundamental es la independencia. Como valor ético existe como eje transversal, inclusive en el ámbito privado. En el ámbito académico, cuando se busca desarrollar una investigación, a los académicos, parte importante de la metodología es la objetividad. Y esa objetividad yo siempre le he asemejado a la independencia. ¿Cómo lograrlo? Conocedora de que además somos un ser social y que conocemos y que estamos relacionados y en nuestro camino nos hemos relacionado con infinidad de personas, pues me parece que justo la independencia, pero el profesionalismo, yo decía que eran impermeables, teniendo claro que no solamente es un postulado ético, sino debe de ser un margen de conducta. Tener conciencia de eso me parece que es la única salida para que ese anhelo sea una realidad. Gracias. Muy bien, muchas gracias. A ver, diputado. Bueno, pues ustedes ya saben que yo conozco perfectamente la trayectoria de la maestra Gilda Vanessa, y la verdad es que a pesar de que tengo años de conocerla, cada vez que la escucho me sorprende más, ¿no? Es una persona con su profesionalismo y la forma como explica, además de su resultado en el examen, pues yo no tengo más que… Yo le tenía una pregunta acerca de la interseccionalidad, porque ese tema lo habíamos discutido, pero creo que quedó perfectamente explicado, y yo nomás quisiera felicitarla por participar, por su profesionalismo, y creo que es una excelente exposición la que hizo hoy. A sus órdenes, diputado. También me sumo a las expresiones que han hecho aquí mis compañeros y le agradecemos a nombre del Congreso su participación y responsabilidad de cumplir con esta etapa de la convocatoria. Muchas gracias. Muchas gracias, con permiso. Pase usted. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a nombre del Congreso del Estado y particularmente de la Comisión de Justicia y integrante del Comité de Participación Social también aquí presentes, para desahogar esta etapa de la convocatoria de la cual usted está participando para ocupar una de las vacantes de magistrado del Supremo Tribunal de Justicia. De acuerdo a lo que hemos señalado, le vamos a otorgar un espacio de 2-3 minutos para que de manera objetiva y de muy síntesis nos pueda decir cuáles son sus argumentos, razones que lo motivan a participar en este proceso, y posteriormente alguna pregunta a mis compañeros. Tiene usted el uso de la palabra. Muy bien, buenos días, gracias por la participación, por el tiempo que nos dan aquí para externar pues parte de manera personal el currículo, ¿no? El motivo por el cual estoy aquí es porque pues siempre he crecido dentro de la carrera judicial, y como parte
del Poder Judicial, he tenido la oportunidad de ir escalando todas las posiciones desde meritorio, notificador, y el motivo principal es culminar la carrera con el cargo de magistrado, puesto que es la más alta representación que se tiene dentro de la carrera judicial. Inicié en el año del 93 como notificador adscrito a la tercera sala, posteriormente fui secretario del Juzgado Sexto de lo Civil, participé en un concurso de oposición, fui designado juez de primera instancia en Tepatitlán, posteriormente estuve en Colotlán, en Chapala, en el Juzgado Segundo Civil aquí de Guadalajara, del primer partido judicial. Posteriormente tuve la oportunidad de ser magistrado por 9 meses, ocupando un cargo interino, y posteriormente me invitaron a colaborar como secretario general del Consejo de la Judicatura durante 7 años. Terminó la gestión y regresé a la función jurisdiccional, donde regresé como juez tercero de lo familiar, donde estuve adscrito de febrero del 2021 a junio del 2022 y actualmente desde esa fecha hasta el día de hoy como juez noveno de lo civil. Entonces el motivo principal es precisamente eso, de culminar la carrera judicial con el cargo de magistrado. Y porque pues, amo a la institución, he crecido en la institución, traigo los colores del tribunal y parte de eso es lo que me motiva a estar aquí. Muy bien. Adelante, diputado Enrique, si gusta hacer algún interrogatorio. Me gusta saludarlo, maestro. Gracias, igualmente. Bienvenido al Congreso del Estado. Gracias. Pues como ya lo explicó usted, pues ya tiene prácticamente todas las etapas de la carrera judicial en la judicatura, ya fue magistrado un tiempo y bueno, pues tiene experiencia, pero me gustaría preguntarle si nos puede explicar el modelo electrónico que usted propone, porque ya lo hizo, ¿no? Ya hubo una propuesta y ha quedado como, ¿qué hace falta para poderlo implementar de manera adecuada y que funcione, dada su experiencia, maestro? Sí, el tema es, pues todos sabemos, ¿no?, que a partir de la pandemia tuvimos que entrar al tema de la justicia digital. Y hoy en día, a virtud de que se va a tomar en consideración ya el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ya nos obliga a que nosotros en 4 años tengamos que entrar dentro de la vacatio legis a actuar conforme a las disposiciones que establece el Código Nacional. Y dentro del Código Nacional está la figura del juicio en línea y sobre todo una figura muy importante que es el juicio sumario, tratándose de materia familiar, que es por comparecencia. Entonces nosotros tenemos la obligación de entrar a esa modernidad y el plan que yo propongo en esta propuesta es específicamente en la manera en cómo se van a sustanciar las apelaciones de manera digital. Tendríamos que reglamentarlo para efecto de que el propio Supremo Tribunal de Justicia, a través de la ley orgánica, haga las gestiones correspondientes para dar certeza y seguridad a la ciudadanía de cómo se va a manejar el expediente electrónico y los documentos fundatorios, que son el fundamento de las acciones o de los juicios que se presentan ante los juzgados. Entonces es muy importante que se reglamente cómo va a ser la recepción de los documentos por parte de la Secretaría de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia y los expedientes cuando estemos hablando de un expediente digital. Entonces corresponderá ya al Pleno del Supremo Tribunal a través de la comisión respectiva llevar a cabo esa organización y esa manera de recepcionar y darle certeza a los documentos de manera digital para la substanciación de las apelaciones. Muy bien. Señor. Gracias, presidente. Toda una carrera judicial a lo largo de tantos años, como pudimos ver en su expediente, y nos acaba de decir, yendo de la mano de la pregunta del diputado Velázquez, este esquema de digitalización, de utilizar los medios electrónicos, ¿servirá, es la pregunta, para disminuir posibles actos de corrupción y ayudaría a cambiar en buena medida la percepción que tiene buena parte de la población sobre cómo se manejan las cuestiones en el Poder Judicial? Yo creo que sí. El tema es que la percepción que tiene la ciudadanía a veces es por culpa del propio abogado litigante. Entonces, dado los principios rectores del tema de los juicios orales,
a través de la inmediación y a través del juicio en línea, pues el ciudadano va a estar constantemente en contacto con su expediente. Entonces él podrá estar en las audiencias, él podrá comparecer personalmente y él se dará cuenta, ahora sí que de primera mano, de cómo va su asunto. No tendrá que recurrir con el abogado y decirle, oiga, necesitamos algo para las copias o necesitamos hacer esto, sino que el ciudadano, a través de este juicio en línea, pues él va a palpar de manera directa cómo va su asunto y él va a ser parte principal dentro de las audiencias. Entonces él va a tener el contacto directo con el juez, con el secretario en las audiencias, ¿verdad? Yo creo que sí va a ayudar para la percepción que se tiene de la ciudadanía sobre el Poder Judicial, ¿no? Muchísimas gracias. Pues, algo más. Agradecerle, licenciado, me da gusto verlo y saludarlo. Gracias, igualmente, y estoy a sus órdenes. Gracias, con permiso, hasta luego. ¿Qué calificación? ¿Tú lo tienes? ¿Tú? A ver, ¿qué calificación sacó Sergio? ¿Tú lo traes ahí? ¿Quién es? A ver, Sergio, Sergio. 65.52. ¿Cuál, ¿qué número es? 65.52. Hola, buenos días. 65.52. No lo tengo. Sergio Manuel Jauregui Gómez. ¿En qué? Y con nosotros sacó 27. Es nuestra calificación más alta. Es una de las calificaciones más altas. No lo ubico. Gracias, qué amable. Acá te la... Ahorita lo... Perdón, muy buenas tardes, o buenos días todavía. Buenos días. A nombre del Congreso del Estado, particularmente de la Comisión de Justicia y de los integrantes o representantes del Comité de Participación, queremos darle o le damos a usted la bienvenida para desahogar esta etapa también que marca la convocatoria de la cual usted está participando para ocupar una de las vacantes de magistrado del Supremo Tribunal de Justicia. Y de acuerdo al formato le vamos a conceder 2-3 minutos para que de manera objetiva nos pueda dar su participación, decir cuáles son las razones, elementos, argumentos que la motivan a estar participando por este espacio. Gracias. Sí funciona. Gracias, buenos días a todos. Pues las razones que me motivan a estar en esta convocatoria es justamente mi trayectoria profesional, que ya data de más de 25 años. Me inicié siendo auxiliar en un juzgado civil, en un juzgado mercantil. Posteriormente fui defensor de oficio en materia penal de segunda instancia, en la primera sala y en la sala auxiliar. Posteriormente también fui relatora en sala penal, fui relatora en sala civil, fui relatora en el Consejo de la Judicatura, en distintas áreas, en la Comisión de Disciplina, fui relatora de consejera, encargada de la Comisión de Contraloría y de las comisiones subsanciadoras de conflictos laborales. También he participado como mediadora, coordinadora de capacitación en el IJA, y también me ha tocado estar como directora general del jurídico en Fiscalía cuando hubo la subsunción de seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública con lo que era Procuraduría del Estado. Y bueno, también me tocó ser la directora de implementación del sistema adversarial acusatorio en materia penal, encargándome de los 9 ejes que la CETEC en aquel entonces marcó para la debida implementación del sistema, y sobre todo en el eje de capacitación, pues me certifiqué a nivel nacional, he estado en diversos países justamente para acreditarme como mediadora, y también he impartido diversas cátedras, cursos, en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También he dado clases en el ITESO, en la UP, en la Universidad Marista, en la Enrique Díaz de León, en la Universidad de Guadalajara, siendo suplente de docente. Espero pronto me den la homologación ya, que ya he hecho bastantes méritos, pero bueno, son cuestiones internas de decisión. Y todo, sí, entonces todo esto me da la posibilidad y me acerca a aspirar a este cargo. Creo que toda esta evolución profesional que he tenido y todo este acervo que he obtenido me respalda para poder aspirar, para ser aspirante a este cargo, y desde luego para hacerlo en respuesta a esa justicia que demanda la sociedad y que me preocupa en estos tiempos, ¿no? Que ha sido tan marcado el desánimo y la insatisfacción. Como parte de ella, esas son las razones que me dan la idoneidad y justifican mi participación para esta convocatoria.
Muy bien, Elizabeth. ¿Desea hacerle alguna pregunta? También. Don Gabriel, ¿nos pueden ayudar? Aquí no tenemos sonido nada más que para la grabación. Y allá le pusieron a la bocina y interfiere en el. Se supone que no hay bocina, ¿eh? Ah, no. Yo no escucho. Habla muy fuerte. Nomás está grabando también ella, ¿verdad? Un segundito que cambie. Sí, claro. Sí, claro. Ahí no hay bocinas. ¿Listo? Muchísimas gracias. Igual que el de al lado, pero Ay, también nosotros ahorita hablamos fuerte. ok, está bien. ¿Cómo hacer, hasta Elizabeth, para cambiar la percepción sobre los actos de corrupción en el Poder Judicial? Algunos generados de manera intencional, otros con muchos elementos para suponer que sí suceden. Usted que tiene tanta carrera, tanto académica como en el Poder Judicial, y que le ha tocado, por ejemplo, la implementación del nuevo sistema, ¿qué falta? ¿Qué tenemos que hacer? Perfiles, no compadrazgos, no amistades, no recomendaciones. Creo que falta justamente poner gente con decisión, gente que sea determinante y gente que tenga ganas, ¿no? Que tenga ganas de servir a la sociedad. Yo creo que la palabra de servidor público impacta para quienes hemos recorrido caminos difíciles desde abajo, desde traer los tacos de barbacoa, desde traer los lonches, desde hace el acuerdo de cajón, que yo me acuerdo que buscaba en el cajón y no encontraba ningún expediente, y yo decía, ¿cuál acuerdo de cajón? Pero bueno, al paso de los años y con toda esta experiencia que yo he adquirido, me queda claro que nos falta mucho perfil y liderazgo. No puedes ocupar, más bien no podemos improvisar. No podemos improvisar en materia de justicia ni en materia de procuración de justicia. Creo que son dos pilares que sustentan un Estado de Derecho y que es necesario. Entonces, considero que es eso, ¿no? Liderazgo y perfil. Diputado Enrique, ¿tiene usted alguna? Sí, creo que el tema es complicado, lo que estamos tratando aquí acerca del Poder Judicial, porque siempre cuando se imparte justicia, a algún lado se carga la balanza, ¿no? En este asunto. Entonces, a quien no le favorece, a lo mejor, digo, en la historia de la humanidad ha sido muy difícil que un Poder Judicial salga como totalmente libre de este tema. Entonces ahí es donde tenemos que fortalecer las instituciones cuando las personas fallan. Y yo me gustaría que me dijera cómo cree que se pueda confiar más en el nuevo sistema penal acusatorio, que se ha generado del que no hay prisión preventiva para todo mundo, que se ha avanzado, desde mi punto de vista se ha avanzado de acuerdo a los tratados internacionales. ¿Cómo en México podríamos generar la percepción? Porque creo que sí funcionaría, desde mi punto de vista funciona, generar la percepción de que se está cumpliendo con su objetivo. Es un tema que me apasiona y que además considero que a partir de la evolución del derecho penal, del cambio o de la mutación del sistema tradicional que teníamos a este nuevo sistema, se nos abrió un abanico muy importante de diversas formas de resolver los conflictos penales. Uno de ellos para mí y muy importante son las salidas alternas, construido a través de acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso, pero enfocada en las salidas alternas. A su servidora le ha tocado estar en diversos cursos a nivel internacional con Sara Kopp, que es la constructora del modelo circular narrativo en los procesos de intervención. Justamente en diciembre acudí a uno con ella donde vimos la violencia desde el trauma, el conflicto desde el trauma y desde la violencia. Y entonces hablábamos de temas como la desaparición de personas y hablábamos de cuestiones sumamente delicadas que tienen a la sociedad un poco inquietas y preocupadas, y yo le apuesto mucho a este tema de la justicia restaurativa, le apuesto mucho, tenemos muchísimas herramientas, creo que lo que nos falta es un poquito de empuje, decisión, determinación y de acción, porque la ley de ejecución penal establece, y yo me sitúo más en la prevención,
más allá de lo que ya aconteció, me sitúo más en la prevención y considero que este tipo de intervenciones a través de la justicia restaurativa tienen diversos planos de gestión, planos de prevención, planos de resolución, y entonces si lo vemos desde la raíz, desde estos chicos, jóvenes, adolescentes, yo me acuerdo que por ahí del 2013 trabajé un programa de un sistema de justicia juvenil con Raúl Calvo Soler, un buen amigo que siempre ha dicho, y me quedo con su frase, no hagamos de la mediación el McDonald's de la justicia, porque no lo es. Nos da una posibilidad muy importante y muy amplia para poder ingerir en el derecho penal. Entonces, yo le apuesto más a la prevención. Creo que sería una parte muy importante, medular, y es necesaria, además es necesaria porque yo creo que alguno de los que estemos aquí no se va a atrever a decir que nos sale con el temor de que algo le suceda al abrir la puerta de su casa, al subirse a su coche, al caminar por las calles del centro, al llegar al lugar de su trabajo, al llegar a tu propia casa. Sentimos una incertidumbre de inseguridad, que no es incertidumbre, creo que es algo muy cierto, ¿no? Muy claro y muy existente. Entonces, el tema del derecho penal, el tema del proceso penal, todo este procedimiento que se creó, que se implementó a través de 9 ejes, legislación, normatividad, capacitación, difusión, la estructura, la infraestructura, y que se trabajaron modelos de gestión, pero creo, y me regreso a lo que platicaba con Pedro Vicente Viveros Reyes, que no hay liderazgo. Entonces, esos proyectos y todos esos modelos de gestión que se trabajaron inicialmente y que claro que tienen que irse perfeccionando, ¿no? Porque el derecho evoluciona, nosotros evolucionamos, las necesidades van cambiando y las respuestas tienen que ser diferentes, pero siento como que de repente los dejan muy de lado y no acotamos algunos aspectos importantes. Entonces, apuesto yo a este seguimiento de todos estos trabajos realizados con revisiones, con hacer mediciones, ¿no? Creo que lo que no se mide no se puede perfeccionar, entonces hacer mediciones en cuanto a los resultados de este sistema penal, pero sí confío en él, claro que confío en él, igual que en el tradicional. Yo creo que aquí somos los operadores muchas veces los que fallamos y no los sistemas. Gracias. 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 Gusto en saludarla, Elizabeth. Muchas gracias, con Que esté permiso. bien.